Vamos a continuar con este estudio de Primera de Corintios capítulo 11. Recordemos, hermanos, que en la iglesia en Corintios, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. ¿Sí? En la iglesia en Corintios habían diferentes problemas dentro de la congregación. Y Pablo viene abordando cada uno de los diferentes problemas que habían dentro de la congregación. Y ahí en el capítulo 11, donde aparentemente todo, Pablo da una alabanza y dice: yo os alabo en lo que están haciendo. Después, en este momento, en el versículo, en 1 Corintios capítulo 11, dice en el versículo 17, pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo. Después de decir, los alabo por lo que están haciendo, en este versículo está diciendo, no os alabo por lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que ellos estaban tomando la cena del Señor de una forma incorrecta. Y entonces aquí el apóstol Pablo pone en orden la forma correcta en que se debería tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Y eso, a modo de paréntesis, hermanos, Dios está fijándose cómo hacemos las cosas dentro de la congregación. Él no es ajeno a lo que se hace dentro de estas cuatro paredes con la congregación. Él está atento a cómo presentamos alabanzas. Él está atento a cómo instruimos en la cena del Señor. Él está atento a las diferentes cosas que hacemos y juzga según cómo estamos haciendo. Y aquí vemos que en la iglesia en Corintios ellos estaban tomando la Santa Cena de una forma incorrecta. Y en el versículo 20, en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice así: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaban haciendo? Que en cada reunión de la congregación decían, bueno, vamos a tomar la cena del Señor, y se estaban ahí golpeando el uno al otro a ver quién llegaba primero, adelantándose a buscar para comer el pan y tomar del jugo, y estaban haciendo un desorden dentro de la congregación. Y aquí Pablo los exhorta a que hagan las cosas de forma correcta. En el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Estaban haciendo las cosas mal. Y en los textos que vamos a estar estudiando, él pone en orden las instrucciones para tomar la Santa Cena. Y vamos ahí, 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el 33. Y es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar. Señor, damos gracias por el privilegio que tenemos en esta mañana de reunirnos para celebrar la Santa Cena, para estar en comunión unos con otros, tener comunión contigo a través de partimiento del pan y del vino, de la copa, del jugo de la vid. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, que tú, Padre, seas ayudándonos a traer a memoria el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz, que siendo nosotros aún pecadores, impíos, indignos, enemigos tuyos, tú enviaste a tu Hijo Jesús a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Tú enviaste a tu Hijo Jesús para tomar aquel lugar que nosotros merecíamos por causa de nuestra rebeldía. Ayúdanos, Señor, a recordar este sacrificio en esta mañana, a ponerlo en nuestra mente, a que nuestra vida gire en torno de ese precioso sacrificio. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como primer punto, la Cena del Señor fue instituida por Cristo. La Cena del Señor fue instituida por Cristo. La Cena del Señor no fue dictada por la iglesia. La Cena del Señor no fue dictada por Pablo, no fue dictada por Pedro, no fue dictada por ninguno de los apóstoles, sino fue el Señor mismo que instituyó la Cena del Señor. Por eso, hermanos, es importante. Y en el versículo 23 está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está diciendo, yo recibí la forma en cómo debemos celebrar la Santa Cena del mismo Señor y por eso se las enseñó a cómo celebrar la Santa Cena. Y recordemos, hermanos, cómo fue ese momento en que Jesucristo junto con sus 12 apóstoles celebró por primera vez esta Cena del Señor. Ahí en Lucas capítulo 22, vamos a Lucas capítulo 22 del 14 al 23. Y yo quiero que fijen el momento en sus mentes, cómo fue este momento tan especial para Jesús y sus discípulos. Versículo 14, cuando era la hora, ¿la hora de qué, hermanos? La hora de celebrar la Pascua. Recordemos el texto que leímos inicialmente, era la celebración de la Pascua y ellos tenían que hacerla cierto periodo de tiempo y Jesucristo celebró esa Pascua, pero en ese contexto, en esa hora, cuando se sentó a la mesa con sus discípulos, celebró por primera vez lo que fue la Santa Cena. En el versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él tenía un deseo de sentarse con sus discípulos a celebrar esta Pascua y él ya sabía de antemano lo que iba a suceder. Dice ahí que comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía cuáles eran los padecimientos que vendrían horas después a él. Dice en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vemos dos elementos principales en la cena del Señor. ¿Cuáles son esos dos elementos? El pan y el fruto de la vid. El pan
y el fruto de la vid. Y cada uno de esos elementos representa un aspecto importante del sacrificio de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y recordemos, hermanos, que era un pan sin levadura. ¿Por qué era un pan sin levadura? En el contexto bíblico, la levadura muchas veces se usa para representar que es pecado, ¿sí? Pero recordemos que nuestro Salvador fue sin pecado. Toda la vida que Él vivió acá en este mundo, no cometió pecado alguno. Y este pan de la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta sin pecado. Y uno de sus apóstoles, el apóstol Pedro, quien compartió con él muchos años de su ministerio, habla de Cristo de la siguiente manera. En 1 de Pedro 2, del 21 al 23, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció, ¿por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Recordemos por un momento, hermanos, todo el calvario que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La noche después de celebrar esta cena con sus discípulos, llegaron para arrestarle. Después le llevaron ante Anás a un juicio injusto porque no era la hora correcta de hacer el juicio, y en medio de ese juicio uno de los alguaciles la abofeteó. ¿Alguna vez alguien ha sido abofeteado acá? ¿Duro? Sí, los que han sido saben que eso duele, ¿cierto? Eso le duele a uno adentro. Después de eso, ¿qué pasó? Lo llevaron donde Pilato. ¿Y Pilato qué ordenó? ¿Alguien recuerda? Azotarlo. Ordenó azotarlo. ¿Y cómo eran los azotes de aquel tiempo, según los romanos? Usaban cuerdas largas donde ponían hueso y metal para golpear y después desgarrar la carne donde entraba el látigo. Si a uno le duele cuando usaban la correa, ahora imagínense por un momento esos látigos, esos azotes de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, ¿qué hicieron? Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Ahí la pusieron. Quizás ya estaba dolorido de su espalda, y esas espinas quizás medían un dedo así de largo y empezaron a entrar sobre su cabeza y a infringir más dolor, a sacar más sangre de su cuerpo. Y en ese mismo momento llegan los romanos y le ponen un vestido de púrpura para burlarse de él. En un momento, cuando nos caemos, ¿qué queremos tener? La herida abierta para que se seque, para que no duela. Pero en medio de tanto dolor en el cuerpo por sus llagas abiertas, ponen un manto púrpura. No solamente eso, sino empiezan a burlarse de él, a hincarse delante de él y decirle: salve, Rey de los judíos, y a darle de abofetadas. Más de 600 soldados ahí en esa habitación burlándose de él. Por un momento, para ponerle ese manto púrpura, debieron de haberle quitado su ropa, y él ahí desprotegido como un cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores. No más después de eso le dieron la cruz. ¿Para qué? Para llevarla hasta el monte donde iba a ser crucificado. Y ahí le extendió sus manos, extendió sus pies y permitió que fuese clavado sobre esa cruz. Y después, ahí sobre esa cruz, para poder respirar, tenía que
subirse un poco, o sea, que el proceso de la cruz, las personas que son crucificadas mueren realmente por asfixia. ¿En qué sentido? En que en esta posición colgados todo el tiempo no les permite respirar y tienen que subir para tomar aire y volver a descansar un momento. Y él en medio, ahí con sus llagas abiertas del pecho, haciendo ese movimiento en la cruz, dolor intenso sobre él. ¿Por qué hizo todo esto, hermanos? ¿Por qué puso su cuerpo por vosotros? Por vosotros. Mi cuerpo que entrego por vosotros. Y ahí cuando estaba ya sobre esa cruz para comprobar que realmente había muerto, le pusieron una lanza que atravesó su costado, donde salió agua y sangre. Ya básicamente mostrando que él ya había muerto ahí sobre esa cruz. Y Cristo todo esto sabía, todo esto que pasó, él sabía que iba a sucederle. Porque él cuando se sienta con sus discípulos, él anhela estar con sus discípulos en comunión y sabiendo qué era lo que le iba a acontecer. Y todo eso, hermanos, lo hizo por nosotros. ¿Quién debería estar ahí sobre esa cruz? Nosotros. Ahí sí continuamos leyendo Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Un hombre inocente y sin pecado, llevando los pecados de un pueblo pecador en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuál era el propósito de Cristo? ¿Por qué hizo tal sacrificio? ¿Por qué por qué soportó tanto dolor? Ahí lo dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quería darnos salvación. Él quería abrir el camino, quitar esa pared que nos separaba de Dios y de nosotros por causa de nuestros pecados y darnos vida eterna. Dice en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué había de bueno en nosotros para que Cristo soportara tal sufrimiento? ¿Qué había de bueno? Nada. No había absolutamente nada. Pero aún así Él soportó todo esto para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, para que seamos declarados justos, para que seamos salvos de la ira venidera, para que estemos en comunión con Dios por toda la eternidad. Ese era el propósito de Cristo. Otra parte importante del fruto de la vid representa, otra parte importante de la cena es el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento se decía que sin derramamiento de ¿qué? De sangre no hay remisión de pecados. Y para que nuestros pecados fueran cancelados, la deuda por nuestros pecados fueran cancelados, debía ¿qué? Debía haber un derramamiento de sangre, debía pagar a alguien esa deuda. Y Cristo Jesús la pagó. Y la pagó con su propia sangre. En Hebreos 9, del 11 al 14, dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Cuál es ese amplio y perfecto tabernáculo? Es los cielos mismos donde está Dios. ¿Sí? El tabernáculo del Antiguo Testamento representaba que
donde moraba la presencia de Dios en este mundo. Y ahora ese amplio y perfecto tabernáculo es donde está Dios. Y Cristo, con su preciosa sangre, como dice ahí en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino porque su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, Él, delante de Dios, con su preciosa sangre, presentó el pago por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Para obtener eterna redención. Para obtener eterna redención. Por eso, hermanos, es importante el jugo de la vid y el pan que utilizamos para representar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hermanos, es el plan de Dios desde las edades para salvar a toda la humanidad. Es increíble. Si alguien ha leído Isaías, Isaías 53, fácilmente puede reconocer cuál es ese varón o ese siervo sufriente del cual está hablando Isaías. Y si quiere vamos ahí a Isaías 53, del 3 al 12. Dice así, Isaías 53, del 3 al 12, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 700 años antes de lo que sucedió en la cruz, se había profetizado claramente lo que Cristo haría por nosotros. Hermanos, recordemos que a veces se nos olvida, no son nuestras obras, no es nuestro comportamiento, nuestro buen comportamiento, no es esta iglesia, no es los pastores o el pastor, es Cristo quien salva. Es Cristo quien salva, y solo Cristo salva, porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para pagar la deuda que teníamos por causa del
pecado. Ninguna iglesia, ningún hombre, a diferencia de Cristo, podrá darles salvación. Yo quiero en esta mañana llamarlos a los que no han creído en Cristo Jesús. Quiero llamarlos a que depositen su fe hoy en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Que depositen toda su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz por ustedes. A que crean en Él, a que se arrepientan y tengan vida nueva y perdón de pecados. Pablo dice que hoy es el día de salvación. Quizás hay muchos acá que no creen, no saben a dónde pasarán la eternidad, pero hoy pueden tomar la decisión de creer en Cristo Jesús y ser salvos. Entonces, hermanos, ¿qué conexión tiene la cena del Señor con el Evangelio? ¿Qué conexión tiene la cena del Señor con el Evangelio? Ahí en el versículo 25 del texto que estamos estudiando esta mañana, haced esto todas las veces que la bebiereis en ¿qué? Memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como segundo punto, hermanos, la cena del Señor es para recordarnos el Evangelio. La cena del Señor es para recordarnos el Evangelio. Cuando Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, está hablando de la acción de poner algo sobre nuestra mente, en nuestra mente, para fijar la atención en eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando vamos a celebrar la Santa Cena, no vamos a estar pensando en qué tan rico estará el pan, o qué tan rico estará el jugo, o qué vamos a comer después, o cómo va Colombia, si está jugando Colombia, sino estamos pensando es en el Evangelio. Estamos pensando en lo que Cristo hizo en la cruz. Es poner en memoria todo lo que Él hizo en la cruz antes de tomar el jugo y comer el pan. Y es que un problema grande, hermanos, es que olvidamos las cosas importantes. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en el Evangelio? Amén. Quizás hoy, ayer, antier, quizás hace un mes, quizás hace 2 meses, quizás ya se te había olvidado porque eras cristiano. Pero tendemos a olvidarnos del Evangelio y a enfocarnos en otras cosas. Tendemos a enfocarnos en el servicio y el servicio es bueno. Tendemos a enfocarnos en el trabajo y el trabajo es bueno. Pero olvidamos el centro de nuestras vidas. Olvidamos a Cristo, olvidamos su sacrificio, olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando recordamos lo que Él hizo, no hay duda para desconfiar de su amor. Cuando miramos lo que Cristo hizo, ¿qué debe producir en nosotros? Amor hacia Él, confianza en Él, una vida entregada a Él. Pero cuando estamos viviendo de la manera opuesta es porque estamos pensando en otras cosas y no estamos pensando en Cristo Jesús. Y la Santa Cena se hizo para esto, hermanos, para recordar el sacrificio de Cristo. Ahí Él dice también, para la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También la cena del Señor es para anunciar públicamente, dar a conocer amplia y abiertamente lo que Él hizo por nosotros. Quizás dirás, bueno, pastor, pero otra vez estás hablando del sacrificio de Cristo y estás hablando de la obra de expiación y de la cruz. Pues hermanos, mientras esté este púlpito acá y estemos nosotros, si Dios lo permite, predicaremos siempre de Cristo Jesús.
Y el día que una persona ajena se pare en ese púlpito y predique de política, predique de moralismo, predique de otras cosas que no sea Cristo, huyan. O peleen por su iglesia o huyan. Pero mientras que estemos acá, el propósito principal es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Porque, hermanos, que más personas necesitan escuchar cómo vivir una vida más feliz en este mundo. Más personas necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, el mensaje y la obra que Cristo hizo en la cruz. Ese es el poder de Dios para transformar vidas. Entonces, hermanos, no olvidemos el Evangelio, recordemos el Evangelio. Si es posible, todos los días oremos el Evangelio. Si es posible, todos los días hablemos del Evangelio con la familia, un detalle, un aspecto del Evangelio. Si es posible, compartamos el Evangelio con alguien todos los días, pero no perdamos la centralidad del Evangelio. Como creyentes es muy fácil caer en eso, caer bueno, ya soy creyente, ya no necesito el Evangelio, ahora necesito tips para vivir o tips bíblicos para vivir mi vida mejor. Nos olvidamos que el centro es Cristo Jesús. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que, hermanos, es muy claro lo que vemos aquí en el texto, y como tercer punto, la cena del Señor se debe tomar dignamente. La cena del Señor se debe tomar dignamente. El tomar la cena del Señor indignamente trae consecuencias severas. ¿Cuáles son esas consecuencias severas? Más adelante Pablo dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. Hay una disciplina física por tomar la cena del Señor indignamente. Algunos, el Señor los castiga con una enfermedad en sus cuerpos. Algunos, el Señor los castiga con la muerte. Y es algo severo. Por eso, hermanos, es importante tomar la cena del Señor de una manera digna, de una manera como el Señor nos pide que la hagamos. Entonces, quizás te preguntas, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es tomar la cena a la ligera. Es tomar la cena a la ligera. ¿Qué es a la ligera? Ahorita pasarán los hermanos a repartir el pan y repartir el vino, el jugo de la vid, y quizás van a decir, sí, dame uno, dame dos. No, mentiras, yo sé que no pasa eso exactamente, pero eso pasaba en la iglesia de Corintios, eso pasaba en la iglesia de Corintios, pero ahorita que pasen los hermanos, que si van a tomar la cena del Señor, que sea una forma correcta. ¿Cómo es una forma correcta? No es tomar el pan y tomar el jugo por tomarlo, por simplemente llenar el estómago un poco, sino es discerniendo, pensando correctamente por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuántos de acá sabían que había Santa Cena el día de hoy? Amén, ¿cierto? ¿Y cuántos nos preparamos para tomar la cena del Señor desde casa? Amén. Sí. Es importante, hermanos, espacio en donde nosotros celebramos la cena
No es simplemente, bueno, ya vamos ahí hoy hay Santa Cena y ya, listo, sino es un momento en que debemos prepararnos inclusive desde la casa. Se preguntan algunos, ¿por qué hacemos la cena del Señor? ¿Por qué no hacemos la cena del Señor cada 8 días? Algunos han preguntado. Realmente la Biblia no habla de la frecuencia, no se habla cada 8, cada 15, cada mes, pero sí habla de la importancia con la cual debemos tomar la cena del Señor. Y no queremos que cada 8 días repartamos la cena y se vuelva algo monótono y sin sentido para los que estamos tomando la cena. Entonces, por eso, cada 3 meses, eh, regularmente, hacemos la Santa Cena y hacemos un culto especial para celebrar la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo. Algunos preguntan, ¿los niños deberían tomarla? Y ahí viene la evaluación, si han entendido o no han entendido esta mañana qué es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Los niños deberían de tomarla? ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Hacerlo sin discernimiento, hacerlo por simplemente comer, hacerlo porque lo están haciendo los otros, hacerlo por hacerlo. Pero si un niño de X edad realmente ha entendido el Evangelio, ha comprendido el Evangelio y sabe qué es lo que se va a hacer a continuación, puede hacer. Pero tengamos mucho cuidado con forzar a los niños para que digan las respuestas que queremos, para que tomen la Santa Cena. Realmente debe haber una convicción, debe haber un entendimiento de por qué se va a hacer la Santa Cena. Y si no hay esa convicción y no hay ese entendimiento, mejor no hacerlo y no traer juicio para sí mismo. Y eso es lo que dice Pablo ahí en el versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nosotros no podemos decir, ellos sí, ellos no toman la cena, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Realmente cada uno debe probarse a sí mismo y después tomar la cena del Señor. Examinarse para ver si está haciendo tomando la cena de forma correcta. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, hermanos, vamos ahora a poner en práctica lo que hemos estado estudiando en esta mañana en Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a observar, a tomar un tiempo para tomar la cena del Señor, pero antes yo quiero que mediten ahí cada uno en sus sillas sobre el Evangelio, sobre lo que Cristo hizo por cada uno de ustedes en la cruz. Tomen un tiempo a solas con el Señor ahí para meditar.